Hola de nuevo, vamos a hacer este vídeo. Es un vídeo que se sale un poco de lo habitual que suelo hacer últimamente, pero como una petición especial quería dejar al menos algunos trazos acerca de qué es la ecuación de Rödinger, cómo funciona la ecuación de Rödinger, qué significa un poco todo eso de la función de onda, etcétera, etcétera. Sí tengo que decir de antemano que todo lo que voy a hacer aquí es con el intento de que un alumno más o menos de un bachillerato sea capaz de entender más o menos qué se está haciendo. Entonces he incluido un montón de simplificaciones y un montón de cosas que cuando diga ciertas cosas habría que ponerlo todo un poco entre comillas. Con esto el objetivo un poco es, primero, entender qué es esta función de onda. Una función de onda, a fin de cuentas, es un poco la forma de decir dónde está una partícula. Esta función de onda depende de la posición y del tiempo. Esta barra que he hecho aquí arriba es un vector. Significa que la función de onda depende de la posición en sus tres dimensiones y depende del tiempo. Y lo que nos dice es información acerca de cuál es la probabilidad de que una partícula esté en un cierto punto del espacio y en un cierto instante de tiempo t. Si yo quiero saber la probabilidad de que una partícula esté en este punto y tengo la función de onda, consideraría que este punto es el punto, pues a lo mejor en el eje de las x el punto 6, en el eje de las y el punto 5, en el eje de las z el punto 0, entonces esta r valdría 650 y dentro de 10 segundos, entonces esa t valdría 10. Y esta función de onda lo que me daría sería la información acerca de cuál es la probabilidad de que yo encuentre esa partícula en ese punto. ¿Qué es la ecuación de Rödinger? La ecuación de Rödinger es una ecuación que nos permite calcular esta función de onda conociendo algunos detalles de dónde se encuentra la partícula o cómo se mueve la partícula o si tiene un campo eléctrico cerca o algo por el estilo. Entonces hay una primera versión que es la ecuación dependiente del tiempo. Esto significa que es una ecuación que tiene una t metida por todas partes, es decir, que depende del tiempo, y nosotros vamos a intentar simplificar esto para llevarlo a un caso que más o menos se puede hacer, que es el caso de una partícula libre que vaga por el espacio. Entonces vamos a hacer primero una pequeña demostración. Aquí lo que tenemos es primero la i de los complejos. Esta i es la raíz de menos 1. Esta h barra es la constante de Planck, que es una constante que es muy pequeña, del orden de 10 a la menos 34. Aquí tenemos una derivada parcial en el tiempo de la función y esta h es la función hamiltoniana, que ahora vamos a intentar explicar un poco qué es. Si nos vamos a física clásica, que vamos a llamar FC, una partícula simple, su hamiltoniano básicamente es la energía que lleva. Entonces esa energía que lleva sería la energía cinética más la energía potencial. A la energía potencial le vamos a llamar V, y la energía cinética, por el motivo que sea, le ponemos unas comillas, viene a ser el 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado, más la energía potencial, que es V. Si seguimos en física clásica, por eso estamos poniendo estas comillas, sabemos que el momento lineal de una partícula es m por v, por tanto yo podría cambiar este m por v, podría cambiarlo por una p. Si yo despejo la velocidad de aquí, me queda p partido por m, y si cambio aquí p partido por m, p al cuadrado entre m al cuadrado, lo que me queda es que el hamiltoniano es 1/2 de mp al cuadrado entre m al cuadrado más v, y esto me lleva un hamiltoniano que básicamente es p al cuadrado entre 2m más v. Si yo ahora paso a la física cuántica, por sus siglas en inglés Quantum Mechanics, lo que tenemos es que este momento lineal clásico, que viene dado por masa por velocidad, en física cuántica se convierte en un operador, y este operador es IH barra por el gradiente. Podríamos meter incluso un vector aquí también, porque a fin de cuentas la velocidad es una cantidad vectorial, p también, y lo mismo este gradiente de aquí. Vamos a dejarlo no obstante por ahora sí, para simplificar las operaciones, y este gradiente a fin de cuentas lo que es simplemente es una derivada. A fin de cuentas es una derivada en el espacio. Si tenemos una partícula que se mueve en una dimensión, este gradiente simplemente es derivada con respecto de x. Si tenemos una partícula en tres dimensiones, meteríamos el vector en la p, meteríamos el vector en el gradiente, y ese gradiente sería un vector cuya primera componente es la derivada en x, el segundo es la derivada en y, y el tercero la derivada en z. Entonces, este gradiente está esperando a que le llegue una función para poder derivarla. Esto es lo que se conoce como operador. Un operador es algo que está esperando a que le llegue esa función para poder actuar sobre ella y derivarla. El concepto es totalmente diferente a la física clásica, en la cual p es una cantidad, se multiplica masa por velocidad y no hay más. Aquí en cambio es un operador, con lo cual está esperando a que le llegue algo para poder actuar. Si yo ahora elevo al cuadrado este p, para equipararlo a lo que tengo aquí, y al cuadrado es menos 1, h barra al cuadrado, y lo que me queda es el gradiente al cuadrado. A fin de cuentas, el gradiente al cuadrado lo que viene siendo es un vector por sí mismo, es decir, la norma de un vector o el producto escalar de un vector por sí mismo es un poco lo mismo, y tendríamos primera componente por primera componente, segunda por segunda, tercera por tercera, es decir, tendríamos la suma de las derivadas segundas. Derivada segunda con respecto de x, más la derivada segunda respecto de y, más la derivada segunda respecto de z. Y con esto lo que me queda es que mi hamiltoniano queda menos h barra al cuadrado partido por 2m por el gradiente al cuadrado, o laplaciano, más el potencial. Entonces ya teniendo este
hamiltoniano, lo que hacemos es venirnos a la ecuación dependiente del tiempo y lo cambiamos. Hacemos el paso de la física clásica a la física cuántica y con esto ya lo que tenemos es, para una partícula simple, la ecuación de Schrödinger se convierte en algo de este estilo, donde este potencial es un potencial que en principio también podría depender de la posición y del tiempo. Vamos a hacer una serie de simplificaciones ahora, vamos a llegar a la ecuación independiente del tiempo. Entonces lo que vamos a hacer aquí es esencialmente considerar que lo que tenemos son ondas estacionarias, como lo que puede ocurrir en una guitarra, por ejemplo, cuando tocamos una cuerda y tenemos una onda que se queda estacionaria haciendo siempre el mismo tipo de movimiento. Esto es lo que luego va a llevar, por ejemplo, a los orbitales atómicos o a toda la teoría molecular. Y la idea de esto básicamente consiste en considerar para nuestro ejemplo que lo que tenemos es nuestra función de onda dividida en dos partes. Una parte que solamente depende de la posición y toda la parte que depende del tiempo va a ser una exponencial compleja, y aunque se puede demostrar, aquí no lo vamos a hacer, la constante de esta exponencial va a ser la energía partido por h barra. No es muy complicado hacer esa demostración, pero en principio vamos a dejarlo como está. Si yo ahora me preocupo de meter esta función en esta ecuación tal y como la tengo puesta, lo que me quedaría sería básicamente lo siguiente. Al yo meter la función como está, la derivada parcial de esta función se saltaría a la parte espacial. Esta parte espacial sería constante en esta derivada, con lo cual saldría para afuera. Al derivar esta exponencial, lo que ocurriría sería que todo este trozo de aquí caería para abajo y me quedaría la misma exponencial, y esto de acá para abajo multiplicaría a y h barra. Entonces esta i por esta i sería menos 1, y al cuadrado es menos 1, con este menos haría un más, y h barra cuadrado y h barra cuadrado desaparecerían. Eso lo que me quedaría sería simplemente una e de energía, la parte espacial de la función de onda, y luego la exponencial que, como bien se sabe, al derivarla se queda como estaba. En la parte derecha lo que tenemos es realmente lo mismo, ya que mientras que no hagamos actuar el operador sobre la función no tiene por qué cambiar nada. Entonces lo que hacemos es cambiar simplemente cada cosa con lo que es y ya está. Aquí llega la parte interesante de esto, y es la siguiente. Cuando yo haga actuar este operador, que son derivadas parciales en el espacio sobre esta zona de aquí, este operador que va a hacer se va a saltar toda la parte temporal y me va a derivar la parte espacial, es decir, toda esta parte de aquí va a quedar exactamente igual, y lo que me queda es una ecuación que en los dos lados lo que tengo es esta exponencial compleja, y sea lo que sea su valor va a ser el mismo. Entonces podríamos, entre muchísimas comillas, tachar ambos lados, y lo que nos queda es una ecuación mucho más sencilla, que viene a ser toda esta zona de aquí, que es el hamiltoniano, que multiplica a la función de onda, y esto va a ser igual a un número, que es la energía, que multiplica a la función de onda. Entonces esta ecuación desarrollada nos queda de esta forma, donde evidentemente hemos supuesto que el potencial ahora depende solamente de la posición para que no pueda afectar al tiempo en esta parte del desarrollo. Entonces esta es la ecuación independiente del tiempo, y lo que haremos ahora será simplificarla todavía un poco más. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a suponer en los siguientes apartados que tenemos una partícula solamente en una dimensión, es decir, imaginamos una cuerda que está tensa, y la partícula solamente se puede mover por aquí. La partícula no podría ni ir arriba ni abajo, ni podría ir en esta dirección. Entonces, si estamos en una dimensión, lo que hacemos es que reemplazamos r como vector y lo cambiamos directamente por una x, que es la coordenada en una dimensión, y por tanto este operador, que son derivadas parciales, además en 3 dimensiones, por tanto llevaría un vector, en realidad no lo estamos poniendo, pero llevaría un vector. Este operador pasaría simplemente a ser la derivada ordinaria con respecto a x. Como decíamos, lo que tenemos aquí es esencialmente una línea. Podemos marcar aquí el 0, este sería el eje de las x, y simplemente nuestra partícula de masa m se movería en esta línea. No puede ir a ningún lado salvo que sea en esta línea. Entonces aquí tenemos la primera parte del desarrollo, y lo que vamos a hacer ahora es hacer un poco el caso más sencillo que hay, que sería el de una partícula libre, es decir, con un potencial que es cero. Si es una partícula libre, lo que significa es que no hay por ejemplo un campo gravitatorio, no hay por ejemplo un campo eléctrico, no hay ninguna fuerza que pueda actuar sobre ella, es decir, es una partícula que es libre. Para una partícula libre esta ecuación se nos quedaría reducida a lo siguiente, donde simplemente lo que hemos hecho es, en la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo, hemos quitado el potencial, hemos cambiado el gradiente, hemos cambiado el laplaciano, hemos cambiado este símbolo por una derivada con respecto de x, al estar al cuadrado derivada segunda respecto de x, que ya le hemos puesto a la función directamente para recuperar la notación habitual que se utiliza en bachillerato de derivada segunda de una función con respecto de x dos veces, y en la parte derecha simplemente he multiplicado por la función que depende de x. Entonces la cuestión ahora está en cómo se resuelve una ecuación de este estilo, que se llama una ecuación diferencial, y lo que nos está pidiendo aquí básicamente es qué función, al derivarla dos veces con respecto de x y multiplicarla por un número, porque esto a fin de cuentas es un número, me queda proporcional a esa función, es decir, me queda esa función multiplicada por otro número. Si hacemos un poco de repaso de funciones elementales, las funciones que al derivarla dos veces me quedan más o menos igual que la función original son básicamente dos: las exponenciales, que al derivarlas me quedan siempre más o menos igual, y las funciones seno y coseno. Vamos a utilizar aquí la notación con exponenciales, aunque realmente sería un poco igual hacerlo con senos y cosenos, y lo que hacemos para resolver esto, un poco de aquella forma, es vamos a presuponer que la solución es una cierta constante a que multiplica a una exponencial y otra cierta constante b que multiplica al otro tipo de exponencial que es negativo. ¿Por qué colocamos dos funciones? Colocamos dos funciones realmente, aunque no vamos a entrar mucho en esto, porque al ser de segundo grado, en principio tiene que tener dos constantes de integración. Entonces lo que nos queda por hacer ahora es, vamos a meter esta función aquí dentro para ver qué tiene que ser esta a y esta b, la a y la b minúsculas. La a y la b mayúsculas
quedarán como constantes, pero tenemos que ver a ver qué son esta A y esta B minúsculas. Entonces, al derivar dos veces esta función, lo que tenemos es derivada de esta exponencial primera se queda como está y baja el A para abajo, como derivada de lo de arriba, y al derivarla por segunda vez, bajará otro A para abajo, con lo cual lo que me queda es A al cuadrado por elevado a por X. Cuando yo haga la misma operación con esta parte de la función, me queda igual, bajará un menos B para abajo, y en la segunda derivada bajará otro menos B, con lo cual me queda B al cuadrado por elevado a menos B por X. Si yo ahora cambio todo esto en la función, es decir, sustituyo en la función, lo que me queda es lo siguiente. Parte de la izquierda tenemos menos h barra cuadrado entre 2m multiplicado por esto, ahí está, y parte de la derecha, aquí nos hemos equivocado, hemos metido lo que no era, queda energía por la función que es EAE-AX más EB menos bx, ahí está. Entonces, por comparación, esta parte debería ser igual a esta parte y toda esta parte de aquí debería ser igual a toda esta parte de aquí. Si igualamos ambas, lo que nos queda es menos h barra cuadrado partido por 2m a cuadrado debería ser igual a e por a, y menos h barra cuadrado partido por 2m b al cuadrado es igual a e por b. Esta A y esta se cancelan, son constantes de integración, no deberían entrar en juego, y de aquí sacamos dos conclusiones. La primera es que esta y esta b son iguales y vamos a llamarlo k, y la segunda es que si yo despejo, esta k me va a quedar 2m pasa multiplicando para allá, 2m por e, y partido por h barra cuadrado, cambiado de signo, y raíz cuadrada. Es decir, 2m negativo, al hacer la raíz cuadrada de un negativo, lo que me va a quedar es el número i, y la raíz cuadrada queda fuera, y este h barra cuadrado que pasa dividiendo, al hacer la raíz cuadrada de h barra cuadrado me queda h barra. Entonces, esta k va a ser igual a esta cantidad, y si llamamos a esto de aquí, por ejemplo, alfa, llegamos entonces ya a una función de onda que tendría este aspecto de aquí. Es una función de onda que depende de esta alfa, que a su vez es esta de aquí arriba, y esta alfa incluye información sobre la energía de la partícula, aparte por supuesto de la masa, dos constantes de integración, y ahí estaría la posición ahí arriba. ¿Qué faltaría por hacer aquí? Aquí podemos hacer un montón de conclusiones con esto, pero vamos a hacer la primera de ellas, que es para que la función de onda esté normalizada, lo que tiene que ocurrir es que la probabilidad de que esté en cualquier parte del espacio debería ser igual a 1. Entonces la probabilidad se define como la integral a todo el espacio, desde menos infinito hasta más infinito, de la función de onda al cuadrado, y esto debería ser igual a 1. ¿Qué ocurre en este caso? Si hacemos las cuentas, hacer esta función al cuadrado simplemente es multiplicar esta función por su complejo conjugado, es decir, cambiar la i por menos i y esta i por menos i, hacer las multiplicaciones y después hacer la integral a todo el espacio. Y vemos que esto no puede ser igual a 1. ¿Qué significa eso? Que la función de onda no está normalizada. Podemos hacer un pequeño experimento para que se vea un poco qué significa esto, y es tomando solo una de las partes, haciendo como que esta b es igual a 0 para que sea más sencilla las operaciones. La función conjugada sería a e elevado a menos alfa y x, consiste en cambiar la i por menos i, y la probabilidad sería la integral de esta por esta. La función de onda al cuadrado significa multiplicar la función por su conjugado, y lo que me queda es a al cuadrado e alfa y x por e alfa y x negativo, se suman exponentes entre comillas y lo que me queda sería e elevado a 0, que es 1. Esto me queda la integral de una constante desde menos infinito hasta más infinito, que obviamente esto es infinito. De nuevo aprovecho el momento para recordar que aquí hay un montón de simplificaciones que están hechas simplemente pues para hacer más comprensible lo que estamos haciendo, pero más o menos la idea de esto es que se vea un poco de qué va todo lo que estamos haciendo. Esto significa que la función de onda en este caso no es normalizable, y una de las formas de ver esto es que si yo me pregunto por probabilidades puntuales, por decirlo así, probabilidad de que la partícula esté en algún lugar del espacio, dado que la función de onda al cuadrado es igual a al cuadrado, que es constante, lo que tenemos aquí es que la probabilidad de encontrar la partícula en algún sitio del espacio es la misma en todas partes. Es la misma en un sitio que en otro, que muy lejos, que muy cerca, daría un poco igual. ¿Qué significa eso? Significa lo siguiente: dado que conocemos la energía, conocemos el momento. El momento, si nos vamos a la parte de atrás despejando, vemos que el momento es la raíz de 2m por e. De hecho, aquí arriba podríamos haber puesto p partido por h barra por i si pasásemos al espacio de momentos. Conocer el momento lo que significa es que en la física clásica, a fin de cuentas, conoceríamos la velocidad. Entonces, si conocemos la velocidad, el principio de incertidumbre lo que dice es que la incertidumbre en la posición multiplicada por la incertidumbre en el momento lineal es del orden de la constante de Planck. Si esto fuese 0, entonces no habría ningún problema, podríamos conocer el momento perfectamente, es decir, la velocidad perfectamente en su versión clásica, es decir, que la incertidumbre sería 0, y 0 por cualquier cosa igual a 0, no hay ningún problema. 0 por algo es 0, no hay ningún problema. Esta incertidumbre podría valer cualquier cosa y no pasaría nada, podríamos conocer la posición sin problemas. El hecho de que esto sea del orden de h barra, que sea parecido a h barra, que sea un número a fin de cuentas, que no sea 0, lo que hace es que si esta incertidumbre es 0, es decir, conozco perfectamente la velocidad de la partícula, el momento de la partícula, cuánticamente hablando, para que 0 multiplicado por cualquier cosa me quede algo finito, este cualquier cosa tiene que ser infinito. Este cualquier cosa, esta incertidumbre de la posición, debería ser infinito, es decir, no tengo ni idea de dónde está la partícula. El principio de incertidumbre lo que me está diciendo es que la incertidumbre en la x sería infinita, o lo que es lo mismo, que la partícula está totalmente deslocalizada. Y esto se ve desde el punto de vista de las matemáticas. Aquí está con esta probabilidad infinita, con esta probabilidad constante. Es un poco la misma versión desde la perspectiva del principio de incertidumbre. Dejéis
Heisenberg o desde la perspectiva de la ecuación de Rödinger. De nuevo aprovecho el momento para insistir en que aquí ha habido algunas cosas que las hemos contado un poco de aquella manera, algunas cosas que no están del todo bien explicadas o que hemos intentado explicarlas de una forma, aunque no estuviese del todo correcta 100%, para que se entendiese un poco mejor, pero la idea de esto un poco es tener una visión general de qué significa la ecuación de Rödinger, qué significa la función de onda, cómo se calcula, qué le ocurre a una partícula libre, etcétera, etcétera. En caso de hacer más vídeos sobre esto, sería interesante estudiar en vez de una partícula libre, una partícula atada a algún sitio con un potencial, por ejemplo lo que sería un pozo de potencial, que simplemente es una especie de cubo en la cual dentro del cubo hay un potencial y fuera habría un potencial infinito, es decir, una barrera de potencial. Podríamos estudiar incluso el caso de la barrera de potencial, no hay potencial salvo en un punto en el cual de repente aparece, y de ahí podríamos seguir subiendo hasta, por ejemplo, el potencial esférico del átomo de hidrógeno, etcétera, etcétera, y adentrarnos ya más en resolución de la ecuación de Rödinger, no en una dimensión, sino ya con ejemplos más complicados. Sea como sea, con esto cerramos este primer vídeo y nos vemos en los próximos.